Antes de 1980, la inferencia estadística se hacía principalmente y casi exclusivamente con pruebas de hipótesis. Pero de aquella época para acá, el uso de los intervalos de confianza ha tomado cada vez mayor preponderancia, a tal punto que algunas revistas recomiendan que en primera instancia los resultados se presenten con intervalos de confianza y que solo se utilicen las pruebas de hipótesis o los valores de P cuando no exista una alternativa para presentarlos como intervalos de confianza. Esta presentación la dedicaremos a los intervalos de confianza cuando se tienen dos variables cualitativas. El primer intervalo de confianza que vamos a revisar en esta presentación es el que corresponde a la diferencia de dos proporciones, que en términos epidemiológicos se conoce como riesgo atribuible. Este intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones se muestra o se utiliza cuando las muestras son grandes, cuando P por Q por N es mayor o igual a 5, mediante la aproximación a la distribución binomial. Es importante hacer notar que no es indispensable conocer el parámetro o proporción poblacional y que el procedimiento se calcula como primer paso la diferencia de las proporciones muestrales, es decir, la diferencia que existe entre la proporción de la muestra 1 menos la proporción de la muestra 2. Luego se estima el error estándar o la desviación estándar del universo de las diferencias muestrales, que es igual a P por Q entre N de 1 más P por Q entre N de 2, y a esa le sacamos la raíz cuadrada. Esta fórmula la vimos cuando estudiamos la aproximación de la normal a la distribución binomial, y en esta situación donde estamos trabajando solo con muestras y no conocemos a la población, vamos a sustituir la P de la población y la Q de la población por la P ponderada calculada a partir de las dos proporciones muestrales y también de la Q ponderada de manera semejante, tal como se puede ver en la fórmula que está encerrada en el cuadro rojo. Y el tercer elemento que se requiere para presentar un intervalo de confianza es el nivel de confianza, que generalmente es del 95%, y que lo vamos a calcular restándole alfa o la significancia a 1 y multiplicándolo por 100. Recordemos que ese valor de z para 95% o el valor de confianza que se le quiera asignar, hay que ir a buscarlo a la tabla de distribución Z para finalmente construir el intervalo de confianza mediante la fórmula que se ve en pantalla, donde el estimador puntual va a ser la diferencia de las proporciones muestrales, de la proporción de la muestra 1 menos la proporción en la muestra 2, más menos el nivel de confianza multiplicado por el error estándar de la distribución de las diferencias muestrales, donde la P ponderada es igual a x1 más x2 entre n1 más n2. Recordemos que esa fórmula la utilizamos para calcular las proporciones muestrales en el primer examen de estadística. Del riesgo relativo también podemos calcular intervalos de confianza. Básicamente lo que hacemos, a diferencia del procedimiento para la diferencia de proporciones o el riesgo atribuible, es calcular la razón de proporciones, que sería el riesgo relativo, y luego
seleccionar el nivel de confianza y buscar el valor de z para 1 menos alfa por 100, que sería semejante, estos dos últimos pasos, al de el intervalo de confianza para el riesgo atribuido. Para calcular cuál sería el error estándar, utilizamos el cuadro 2×2, donde las frecuencias han sido acumuladas en el tradicional A, B, C, D de una tabla que tiene 4 celdas, en el acomodo que nos gusta ver cuando hacemos los análisis de epidemiología. Y el intervalo de confianza se construye mediante, en primer lugar, la estimación puntual, que sería el riesgo relativo, multiplicado por el exponente de lo que es el valor positivo o negativo del nivel de confianza por el error estándar, tal como se ve en la fórmula, que será igual 1 menos A entre A más B, entre A, más 1 menos C, entre C más D, entre D. Para el intervalo de confianza de odds ratio se procede de manera muy semejante, solo que la estimación puntual es la de odds ratio por productos cruzados, donde el odds ratio se calcula mediante la frecuencia de la celda A por la celda D, y eso dividido entre el producto de la celda B por la celda C. Y el procedimiento diferirá del intervalo de confianza del riesgo relativo solamente en cómo se calculó el error estándar, tal como se ve en la fórmula que aparece en el cuadrito. Una explicación más detallada de los procedimientos los pueden encontrar en el libro de bioestadística, porque generalmente no lo hacemos manualmente, ni siquiera con una calculadora, y utilizamos la computadora para hacer estos cálculos. En EpiInfo, cuando hacemos un análisis de datos clásico utilizando el comando tablas, podemos encontrar que en los resultados, que en este caso se muestran en el cuadro rojo, incluyen el odds ratio, el riesgo relativo y la diferencia de riesgo o riesgo atribuible, con sus estimaciones puntuales, y luego sus intervalos de confianza. Particularmente en el caso del odds ratio, presenta 3 diferentes maneras o valores de intervalo de confianza dependiendo el procedimiento, sea que se trate de la serie de Taylor, de la de Cornfield, del valor medio de P o del exacto de Fisher. Entonces, en vez de hacerlo manualmente, lo generamos en la computadora y los tomamos. Solo hay que tener cuidado porque estos valores dependen del acomodo que tengan los datos en el cuadro de frecuencias. Para que realmente nos dé los valores sin confusión, en el momento de codificar, deberíamos asegurarnos que en la primera columna apareciera los casos y en la segunda columna los no enfermos, y en el primer renglón aparecieran los expuestos y en el segundo renglón aparecieran los no expuestos, algo que generalmente debemos manejarlo con mucho cuidado si estamos codificando, como en el caso que se ve en pantalla, como 0101. A mí particularmente no me gusta tomarlos de EpiInfo, excepto las frecuencias, y luego llevar esos números a StatCalc, donde yo soy muy consciente de dónde estoy poniendo cada número. En StatCalc lo podemos hacer en la opción Tables 2×2, donde anotaremos
las frecuencias observadas en el cuadro tal como lo hicimos cuando estábamos viendo la prueba de hipótesis, y los resultados para odds ratio, riesgo relativo y diferencia de riesgos van a aparecer en los cuadritos que están encerrados en el gran cuadro rojo que se ve ahí con sus intervalos de confianza. El software, siempre que le pongamos números, va a presentar ahí los valores. Será nuestra tarea, nuestro trabajo, asegurarnos de que tiene sentido lo que estamos haciendo en términos de resultados. Por ejemplo, el odds ratio va a tener sentido cuando estemos haciendo un estudio de casos y controles, pero no tendrá mucho sentido el riesgo relativo si hicimos un caso de controles, y tampoco tendrá sentido la diferencia de riesgo. Si se hizo un estudio transversal, entonces el riesgo relativo y la diferencia de riesgo nos estarán hablando de razón de prevalencias y diferencia de prevalencias. Y si estamos hablando de un estudio de corte, entonces, en donde se midieron incidencias acumuladas, entonces el odds ratio, el riesgo relativo y la diferencia de riesgos, todos tendrán sentido al análisis. Estos intervalos de confianza para odds ratio, riesgo relativo y diferencia de riesgos también los podemos calcular utilizando OpenEpi en la opción datos agrupados, tablas 2×2, donde después de introducir los datos tal como lo hicimos en la prueba de hipótesis, los resultados se ven cuando apretamos clic y aparecen en los dos cuadros que se están mostrando, donde en el primer cuadro nos permite ver la razón de riesgos o riesgo relativo, la diferencia de riesgo o riesgo atribuible y algunas otras medidas de riesgo que también se ven en epidemiología. Y en el cuadro grande inferior podemos encontrar el odds ratio con sus intervalos de confianza, también calculados por diferentes procedimientos. Todos de alguna manera se aproximan al valor exacto y únicamente difieren en algunas cantidades que podrían ser pequeñas. Cuando vimos el tema de la densidad de incidencia, mencionamos que con la densidad de incidencia también se podría calcular riesgo relativo y riesgo atribuible. Estos cálculos no los hace EpiInfo en su parte de análisis, pero OpenEpi sí nos puede ayudar a calcular los intervalos de confianza. Lo que tenemos que hacer es primero tener el número de eventos, tanto en expuestos como no expuestos, y el tiempo persona acumulado para cada grupo, introducir esos datos, tal como lo vemos en pantalla, y apretar resultados. Y una vez que apretamos resultados, vamos a encontrarnos con la prueba de hipótesis y la estimación de razón de tasas, diferencia de tasas con sus intervalos de confianza, considerando la densidad de incidencia.